En menos de 2 meses concluye el mandato de Gustavo Petro, el presidente colombiano de izquierda que llegó al poder con la promesa de instaurar la paz total en su país y de hacer de Colombia una potencia de la vida. Su ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien ocupó el cargo de 2022 a 2025, se ha convertido en una figura de la política ambiental nacional e internacional con varios logros. La deforestación disminuyó en el país, no se firmaron nuevos acuerdos petroleros para frenar la expansión petrolera y el país organizó la COP de Biodiversidad y la Cumbre de Santa Marta sobre la eliminación de los combustibles fósiles. Otras promesas, en cambio, no se cumplieron. Soy Rafael Morán y en esta edición de Vida en el Planeta conectamos con Susana Muhammad, hoy activista ambiental. Buenos días. Usted, junto al presidente Petro, defendió la transición energética. ¿Qué han logrado en este aspecto? Bueno, la responsabilidad nuestra era generar realmente las condiciones de la transición, que es una triple transición en Colombia. Es una transición fiscal, es una transición de la balanza comercial y es una transición energética. El gobierno del presidente Petro ha logrado aumentar de 2% de participación de capacidad instalada de los renovables al último dato, que es 17% en la matriz energética de capacidad instalada. Y esto creo que es muy importante, especialmente es como una especie de revolución solar que se ha ido generando. Y también en términos de diversificación económica, el gobierno del presidente Petro, al plantearse otros sectores que debían, en vez de estar fomentando la inversión en la misma lógica del extractivismo, el presidente Petro y el gobierno logró avanzar en una política de reforma agraria que ha llevado a un 10% en la participación del Producto Interno Bruto de la agricultura. Y tercero, se ha promovido a partir de la promoción de la biodiversidad del país, de sus activos culturales en el exterior, una industria muy vibrante de turismo. Se amplió de 2 millones de visitantes anuales a Colombia a 7 millones de visitantes en el año 2025, donde esto ha llevado a un reemplazo de las divisas de exportación de petróleo, por lo menos empezar a hacer una transición, a empoderar a otros sectores económicos. Y ese proceso llevó que en el 2025, por ejemplo, la exportación de café y en uno de los trimestres y de carbón juntos generaron menos ingresos para Colombia que las divisas generadas por el turismo. Entonces, fíjate cómo no se puede pensar en una transición en Colombia sin una política de Estado completa. A pesar del avance de las energías renovables, el petróleo y el carbón siguen representando cerca de la mitad de las exportaciones colombianas. Así es, y es un tiro en el pie por 2 razones. Pues primero, el carbón colombiano ya se le han cerrado mercados, que lo único que lo ha reavivado son las guerras, que también explica mucho de por qué estamos en un fomento bélico, ¿no? En este momento. Y segundo, el petróleo no es infinito ni se siembra. Y el petróleo colombiano es un petróleo pesado, costoso de extraer y costoso de refinar. Así que en el mundo este petróleo pues no va a ser el más demandado. Así que Colombia urgentemente necesita salir de esa dependencia y eso no pasa de un día para otro, no pasa en un solo gobierno. Susana Muhammad, ¿por qué no han logrado prohibir el fracking? Hubo una propuesta en el Congreso colombiano, el gobierno incluso estaba a favor, ¿por qué no se logró? Las organizaciones ambientales presentaron el primer día del gobierno, el 7 de agosto del 2022, el proyecto en el Congreso de la República para prohibir el fracking. Se debe prohibir vía Congreso. El proyecto se presentó con todo el apoyo del gobierno y llegó hasta el tercer debate, en un debate muy interesante donde se lograba un balance, etcétera. Sin embargo, presiones políticas en el Congreso no permitieron que se aprobara en tercer debate. Entonces finalmente no se aprobó la prohibición, pero el gobierno sí desescaló. Primero, no hizo fracking ni invirtió en fracking, desescaló los contratos de los pilotos, donde ya no tiene sentido tener pilotos cuando no se iba a hacer fracking. Pero ahí en el debate electoral, otra vez la propuesta de todos los partidos de la derecha de regresar al fracking, pero les tocaría volver a empezar de cero porque realmente logramos desmantelar lo que había. Pero es una ilusión económica que lo único que realmente traería es ruina territorial. Otra gran promesa del presidente Petro hacia el sector rural y ambiental fue de evitar el uso del glifosato, este herbicida muy tóxico, para combatir los cultivos ilícitos, pero hubo un viraje
el gobierno colombiano, en conversaciones con la Casa Blanca, anunció la reanudación de las aspersiones aéreas con drones de glifosato. ¿Cuál es su lectura de esta decisión? Yo creo que el presidente Petro manejó las presiones de Washington con mucha inteligencia, porque es que hay que recordar que esta narrativa de que Colombia es un narcoestado y que Petro era el jefe del cartel de narcotraficantes hacia Estados Unidos como presidente, creo que le construyeron al presidente Trump en su cabeza una imagen casi de película de Hollywood de un país lleno de laboratorios de coca con selvas inhóspitas y un presidente narcotraficante. Que no hay que negar que Colombia es el mayor exportador, mayor productor y también tiene laboratorios de coca por todos lados. Eso no vamos a decir que no, pero no es eso lo único que es el país. El país es mucho más complejo, mucho más rico. Es un país serio, es un país con instituciones y crearon esta visión de, entre comillas, un banana republic al presidente Trump en su cabeza. ¿Con qué intereses? Y hay que recordar que tuvimos una semana muy tensa en donde después del secuestro del presidente Maduro en Venezuela, prácticamente se estaba planteando una operación militar en Colombia contra estos laboratorios, lo que hubiera sido un desastre, un desastre. Entonces el presidente Petro, creo que en medio de todas esas tensiones, logró una política de concertación con el gobierno de Estados Unidos sin ceder soberanía. En realidad, me parece que el tema del glifosato, yo como ambientalista no estoy de acuerdo, no creo que es la solución y que sigue siendo un espejismo de que el problema de la droga se acaba fumigando la mata. Pero también creo que el gobierno no ha renunciado a la política completa. Y entonces ahí generó una especie de balance y ha defendido la soberanía nacional. Es el presidente Petro. Susana Muhammad, a finales de abril, Colombia organizó la cumbre de Santa Marta para salir de los combustibles fósiles. La cumbre reunió a más de 50 países ambiciosos para luchar contra el cambio climático, pero en ausencia de los grandes emisores de gases de efecto invernadero como China o Estados Unidos, ¿qué impacto tendrá esta cumbre en la diplomacia climática? En estos tiempos geopolíticos, que se hubiera realizado con la presencia de más de 50 países es un éxito total. Como primer paso de poner temas que nos costó por lo menos 3 años, que se pudiera poner una frasecita en algún texto de la COP, pero que ahora fueran parte central de una discusión, de una conferencia diplomática, es importantísimo. Primer punto. Las coaliciones de actores alrededor de salir de los combustibles fósiles, no dejar transitioning away de fossil fuel solo como una frase, sino empezar a darle contenido concreto, es muy importante, porque acuérdate que en Brasil buscaron reversar ese avance que hubo en Dubái. Entonces, es en un momento geopolítico donde estamos en una guerra con Irán, estamos en un momento de mucha tensión energética y de inflación en el mundo por esa guerra y entonces decir en ese momento político eso, creo que es un mensaje fundamental de no comprometer las agendas estratégicas por las coyunturas y es una fuerza también de resistencia política frente a las imposiciones geopolíticas que aquellos que tienen la fuerza militar quieren imponer sobre el mundo, que incluye el gobierno de Donald Trump, cuya agenda, parte de su agenda es la revitalización permanente de los combustibles fósiles y el capital fósil como espina dorsal de su proceso económico y imponer eso a un mundo que está avanzando a un proceso de descarbonización. Y la conferencia de Santa Marta dio un paso muy importante hacia adelante, pero creo que países pioneros deben lograr, por fuera de la convención, empezar a crear un régimen de salida pragmática de los combustibles fósiles. Es una nueva organización económica. Usted es parte de la campaña del Tratado de No Proliferación de Energías Fósiles. ¿Cuál sería la próxima etapa para alcanzarlo? Por ejemplo, en este momento el llamado a un tratado, que un tratado lo pensamos no como un tratado ambiental, sino como un acuerdo económico para salir de los fósiles, tiene 17 países interesados que lo han llamado a ser. Estamos buscando una masa crítica entre 25 y 30 países. Esos 30 países de diferentes tipos de economía, regiones, podrían, por ejemplo, hacer un plan conjunto donde digan, vamos a generar una demanda agregada de renovables y vamos a negociar con los países industrializados un acceso a capital y un precio justo, pero porque nuestra demanda es agregada. Entonces,
No es por allá una isla del Caribe sola tratando Colombia por otro lado, etcétera. Vamos, por ejemplo, a fijar el precio al petróleo durante la transición para hacer un acuerdo comercial de petróleo entre nosotros, pero con el propósito de salir. Vamos a acordar no expandir la frontera, pero vamos a garantizar ese precio de petróleo entre nosotros que nos permite tener los ingresos fiscales. Vamos a presentarnos al FMI con un marco macroeconómico conjunto que respalde nuestras monedas para un acceso a capital estratégico. ¿Sí ves? Es como una capacidad de negociación de las condiciones que te permitan una transición. Actualmente, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los países del sur global para acelerar la transición energética, para desarrollar buses, autos eléctricos? Europa accede al capital al 2%, 1%. Colombia accede a capital entre 10 y 12%. Susana Muhammad, estamos a pocos días de las elecciones colombianas. Usted apoya al candidato de la coalición de izquierda, Iván Cepeda. ¿Cuál sería la prioridad del próximo mandatario en materia ambiental? Yo creo que es acelerar la transición. O sea, el aumento de la participación de renovables en la matriz, además porque nosotros más del 60% de nuestra matriz energética es agua y esa también es vulnerable al cambio climático. O sea, por ejemplo, el super niño nos puede generar problemas de energía impresionantes. Entonces nosotros tenemos que generar resiliencia energética y soberanía energética con un proceso que llama Iván Cepeda Revolución Agraria, que es un proceso de diversificación de la producción agrícola, de profundización de la reforma agraria y de generar las capacidades y los activos para un valor agregado en términos sostenibles de la agricultura en Colombia. Si gana Iván Cepeda, ¿podría usted desempeñar algún cargo en su gobierno? No, eso pues, es imposible responder ahora, porque imagínate, primero si gana y segundo ya el presidente tendrá que definir su equipo y eso pues es imposible saber. Lo que sí puedo decirte es que estoy coordinando la campaña en Bogotá y estoy obviamente ayudando al equipo programático a recoger muchos de los aprendizajes del primer gobierno del presidente Gustavo Petro, del que fui parte. Y seguiremos trabajando por este proceso político progresista en Colombia hacia el futuro. ¿Teme algún tipo de injerencia de Estados Unidos en las elecciones colombianas? Sí, me parece que puede pasar sobre todo hacia la segunda vuelta. Por eso tenemos un empeño que no es un empeño, creemos que es una posibilidad real de que ganemos en primera vuelta. Y estamos haciendo un esfuerzo grande para que así sea. Eso disminuye el riesgo de intervención, pero sí tememos intervención de alguna forma. Ya, por ejemplo, hay unas presiones totalmente indebidas del gobierno ecuatoriano, que es un gobierno servil al gobierno de Donald Trump, donde, por ejemplo, unilateralmente decidieron aumentar los aranceles a los productos colombianos en un 100% en plena época electoral, aumentar la tasa que le cobre Ecuador a Colombia por usar el oleoducto Esmeraldas para sacar el petróleo del Putumayo al Pacífico, de $3 por barril a $30 por barril, con la excusa del narcotráfico, que es la misma narrativa de Donald Trump. Entonces, esos son ya presiones e injerencias en tratar de desestabilizar el proyecto para ingerir en las elecciones y creemos que habrá más cosas. Por ahora no estamos concentrados en ganar en primera vuelta. Susana Muhammad, en un plano más personal, antes de involucrarse en la política, usted trabajó cerca de 4 años en la petrolera Shell. ¿Cómo pasó del mundo empresarial a la política? Sí, la verdad es que desde muy joven mi pasión por el tema de sostenibilidad ambiental estaba muy presente, digamos. Fue como una brújula que guió muchas decisiones en mi vida. Me fascinaba buscar cómo podríamos vivir sin destruir la naturaleza. Eso fue una pregunta que no fue solo intelectual, aunque fue intelectual, sino vital. Y esa pasión me llevó a mí a un viaje casi de 9 años fuera de Colombia, que incluyó 5 años de trabajar en la Shell. Fue casi que mi primer trabajo después de salir de la universidad. Y en ese momento yo pensaba, porque esa era la publicidad de esa empresa, que iban a hacer una transición energética, que iban a contribuir, así se vendían. Entonces yo entré al programa de como nuevos de reclutamiento de la Shell y pasé, pero mi interés siempre fue la búsqueda del tema de sostenibilidad. Inclusive entré a trabajar en la consultora de sostenibilidad. Duraron 2 años para encontrarme el trabajo.
Mientras tanto, yo me fui a hacer una maestría en desarrollo sostenible en Sudáfrica, viví en una ecoaldea, trabajé con mineros, estuve en el movimiento social de cambio en Sudáfrica, en el movimiento antiglobalización. Bueno, aprendí con activistas un montón de cosas y luego finalmente, porque yo no quería entrar a la Shell si no era por el lado de sostenibilidad. Y estuve allí 5 años realmente pensando, inclusive logré entrar a la plataforma de innovación de la empresa para pensar modelos de sostenibilidad alternativos, presenté un proyecto, lo aprobaron, bueno, era toda esa búsqueda, pero a los 5 años, cuando decidieron invertir el presupuesto de innovación en nuevas prácticas como fracking, como tar sands, para fomentar eso, entendí que todo era una ilusión, que esas empresas realmente no iban a ir. Y simultáneamente, yo igual seguía en el activismo, yo me uní a la izquierda desde Europa. Conocí la política izquierda, de la cual era cercana ideológicamente, pero nunca la había podido, por el conflicto interno en Colombia, nunca había podido entrar en contacto estando en Europa con los exiliados colombianos. Y hacia el segundo Congreso Nacional del Polo Democrático, que era en ese momento el partido que unía a la izquierda, vine a Bogotá y por afinidad ideológica de nuestras propuestas terminamos en el sector de Gustavo Petro, que era el sector que participaba en ese momento. Y pues esa fue como mi casa política. Y por ahí a los 2 años ya decidí regresar a Colombia, seguí trabajando en sostenibilidad, pero ya con el firme propósito de trabajar políticamente, porque en esos 9 años también entendí que este tema del cambio de modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad era un problema de poder y que eso se tenía que resolver desde la política. Y por eso fue mi interés de entrar a trabajar en la política. Susana Muhammad, activista ambiental y ex ministra de Ambiente de Colombia del gobierno de Gustavo Petro, gracias por esta conversación con RFI. Más información en rfimundo.com, sección Medio Ambiente.